Nuevamente sean bienvenidos a este curso de instrumentación industrial por parte de su canal Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial. Este es el último video de la trilogía de válvulas de control y quizás el más importante, porque en este vamos a aprender cómo se hace básicamente el dimensionamiento de las válvulas de control. Anteriormente, si vieron los videos 1 y 2 de válvulas de control y criterios de selección, aprendimos que existen diferentes tipos de válvulas. No alcanzamos a ver todas debido a la gran variedad de válvulas que existen, pero sí vimos las más importantes. También vimos un poco de teoría acerca de los cálculos del CB y el KB de una válvula, y ahora vamos a tratar la parte práctica, ¿sí?, de lo que es la teoría de los videos 1 y 2, haciendo dos ejercicios que ya se han mencionado anteriormente para la selección correcta de una válvula de control. Esto es fundamental dentro del lazo de control de procesos, debido a que si nosotros tenemos la válvula correcta con el tamaño adecuado y lo que viene siendo los internos y la parte de los actuadores de una manera seleccionada correctamente, pues vamos a tener una mayor eficacia a la hora de regular el fluido, el vapor o el gas que estemos trabajando en estas válvulas de control. Recordemos que existen dos problemas con esta parte del dimensionamiento. Uno de ellos es que esté sobredimensionada, lo cual incluye o influye en los gastos que se hagan dentro de la válvula, así como prácticamente estar viendo que los flujos de esos fluidos o de esos vapores, pues la válvula va a exceder en este caso la capacidad de manejo de cada uno de ellos y pues no se considera fiable. Y en este caso el peor de todos pues es que la válvula esté subdimensionada. Esto quiere decir, ¿verdad?, que esté por debajo de las necesidades del caudal que nosotros tenemos y la válvula pueda llegar a no tener un control adecuado del proceso y en los peores casos empezar a tener problemas con sobrepresiones, con fugas en el estopero, en la parte superior de lo que es el bonete, y se coma más rápido la parte de los internos, lo que es válvulas que viene siendo la parte de la jaula, la canasta, el obturador, en fin, procesos de aceleración de la cavitación, del flasheo, etcétera. Bien, pues sin más preámbulo vamos a iniciar con estos dos problemas, que con esto cerramos la parte de válvulas de control. Bien, a continuación vamos a ver los pasos que necesitamos para dimensionar de manera básica y sencilla válvulas de control. Hay que recordar que este dimensionamiento es aproximado y que tendrá que variar de acuerdo a las características de presión, temperatura, características del caudal, en este caso de acuerdo a las condiciones del proceso. Entonces aquí recuerden que dimensionar una válvula es básicamente encontrar el tamaño adecuado para esa válvula sin que sea en este caso más grande que lo que necesitemos en el proceso, que eso se llama sobredimensionamiento, que trae problemas de coste y problemas de mantenimiento, porque es una válvula que básicamente tiene la capacidad de manejar mayor característica de caudal, pero tampoco ejercer un caudal eficiente y no se ejecute correctamente la acción de control. Y en el peor de los casos, que esté subdimensionada, que es el más crítico de todos, porque es una válvula la cual no vamos a poder ejercer el control de manera adecuada. Entonces vamos a ver qué parámetros se involucran a la hora de gestionar un proceso de dimensionamiento de válvulas. Como caso ejemplo vamos a tomar a la marca Samsung, que es una buena marca que nosotros hemos utilizado para realizar el dimensionamiento. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que tengo que tomar en cuenta? ¿Sí? Del lado superior derecho para ustedes vienen las características que yo necesito, y del lado izquierdo viene un dibujo de una válvula representativo, una válvula tipo globo de simple asiento, en la cual nosotros tomamos de referencia para hacer los cálculos. Primero que nada, nosotros necesitamos tener la presión de entrada de la válvula. Esta presión de entrada también es conocida como presión aguas arriba de la válvula, y básicamente es la presión más alta a la cual llega el fluido dentro de la tubería. Otro parámetro importante que necesitamos es la presión 2, que la encontramos de este lado, también llamada
presión aguas abajo, que también se le conoce como la presión de salida, y las unidades tendrán que estar estandarizadas en bar. Por otro lado, recuerden que la válvula se comporta como un orificio de área variable y por lo tanto hay una pérdida de carga, ¿sí?, entre la presión número 1 y la presión número 2. Aquí alcanzamos a observar la diferencia de presión. A eso le llamamos delta P, que es la diferencia de presión o la caída, ¿sí?, que existe en cada uno de ellos, la resta de la presión aguas arriba, presión P sub 1, menos la presión aguas abajo, P sub 2, que a eso le vamos a llamar diferencial de presión, esa caída que existe entre el flujo de entrada y el flujo de salida. Por otro lado, H nos va a representar la carrera de la válvula, H sub 0 y H sub 100, de 0 a 100% y expresado en milímetros. Por otra parte, la letra V y la letra W representan dos tipos de caudales. Hay que recordar que las válvulas básicamente pueden regular dos tipos de flujo, ¿verdad? El flujo volumétrico y el flujo másico. Si vamos a trabajar con flujo volumétrico, los valores básicamente serán metros cúbicos sobre hora, y W, que es caudal másico, kilogramos sobre hora. Rho, que tenemos aquí, es la densidad general expresada en kilogramos sobre metros cúbicos, y Rho sub 1 la densidad de entrada de la válvula. Normalmente estas densidades van acompañadas del elemento básico con el que vimos el CB y el KB, que es agua. Se van a utilizar otra vez los conceptos de KB y CB, porque recuerden que en este caso todos los valores que estamos trabajando se utilizan con agua, y si nosotros necesitamos hacer pasar otro tipo de fluido, estarán con respecto a esa densidad. Y otro valor importante que tomamos en cuenta también para el dimensionamiento correcto es la temperatura de entrada. En este caso la temperatura es T sub 1, que vendrá a pertenecer al fluido número 1 y estará expresada en grados Celsius. Recuerden que por efectos hidrodinámicos que se generan aquí en la mecánica de fluidos, normalmente hay un cambio de presión, pero dependiendo si es un gas o si es un fluido, en este caso de tipo incompresible o fluido compresible, existen variaciones de presión volumen y presión temperatura, y tendrán que ser consideradas para efectos de un cálculo más adecuado. ¿Cuáles son los valores más importantes? Bueno, aquí tenemos uno que se llama factor de seguridad. Recuerden que el factor de seguridad básicamente viene siendo un elemento por medio del cual nosotros vamos a cerciorarnos que efectivamente la válvula cumpla con un criterio. Normalmente el factor de seguridad es en la mayoría de las válvulas, para darle una tendencia a que si existe algún problema con respecto de presión o de caudal, pues básicamente el factor de seguridad máximo que puede tener una válvula pues está alrededor del 30%, es decir 1.3. ¿Y cuáles son los valores que nosotros vamos a tomar en cuenta para el factor de seguridad? Nosotros vamos a determinarlo como KV, ¿sí?, subíndice S, indicando que es el valor KB del valor seguro, y KB, que tenemos en la parte de abajo, KV también llamado así, es el valor normal que nosotros vamos a encontrar en las válvulas de control. En este caso KVS es el valor de la válvula y KV es el valor calculado. Otros datos cuando nosotros no transportamos flujo volumétrico son en este caso acá caudal másico, como lo habíamos expresado, en kilogramos sobre hora, pero también las válvulas pueden tener la posibilidad de trabajar con vapores como lo son saturados, sobrecalentados, sobresaturados, y de acuerdo a las características de estas válvulas pues ya habremos de elegir el tipo de bonete adecuado. Recuerden que el bonete es esta parte de la válvula, ¿sí?, lo que es el tapón o la tapadera del cuerpo de la válvula que une a el yugo o la parte superior de esos elementos con el cuerpo de la válvula. Entonces depende mucho de la temperatura. Esos valores estarán expresados, el KB de esos elementos, en metros cúbicos, y a través de algunos factores de conversión lo hemos de convertir a kilogramos sobre hora. M es un valor o un factor que le vamos a llamar coeficiente de pérdida de presión. Este coeficiente de pérdida de presión se da mucho en gases y también se da mucho en vapores, y eso tiene que ver con los efectos, ya lo habíamos explicado la vez pasada, hidrodinámicos. La vena contracta que se genera aquí en la parte superior de la válvula, esta parte,
de la cámara inferior y de la cámara superior, y a eso le llamamos coeficiente de pérdida de presión, que normalmente es la presión de salida sobre la presión de entrada. Y por último tenemos Z, que a ese le vamos a llamar factor de compresibilidad. Este factor de compresibilidad es muy importante que lo tengamos en cuenta para las características de caudal, sobre todo másico, porque ya nos da un valor fijo que es 14.2 por la raíz de ρ sub 1 por P sub 1. Y esto nos hace pensar que los valores que trabajan son adimensionales, pero que están muy íntimamente relacionados con la presión atmosférica que estamos trabajando y la densidad del fluido. Ahora vamos a ver tres tipos de fórmulas que se encuentran del lado derecho para ustedes. La primera es para líquidos, ¿sí? Para calcular el caudal volumétrico en metros cúbicos sobre hora, habrá que obtener el KB de la válvula, ¿sí? Multiplicado por la raíz de 1000 por delta P, dividido sobre ρ, que es la densidad del fluido, por delta sub P sub 0. Este valor que ven aquí, ¿sí? Rho por delta sub P sub 0 es cuando tenemos un valor diferente del agua. O sea, nosotros si vamos a calcular este valor, o el fabricante nos entrega el valor del KB y no se trabajó directamente con agua, o sea, estos 1000 que tenemos aquí hace referencia a los valores que nosotros trabajamos con el agua. Recuerden que sería la densidad del agua es igual a 1 o 1000 kilogramos, ¿sí? Sobre metro cúbico. Entonces, por lo tanto, si se trabaja con un valor diferente, bueno, pues se va a poner así, se tiene que calcular esta delta P. Pero para fines prácticos, si nosotros vamos a trabajar con el valor de KB y se establece que es el fluido de proceso agua, ¿sí? Pues entonces para los fines prácticos nosotros ya no tomamos en cuenta ese valor y la fórmula nos queda así: KB multiplica a raíz de 1000 por delta P sobre ρ, y ese sería el valor adecuado para esta ecuación. Si vamos a utilizar esa válvula para vapor de agua, independientemente del tipo de vapor, si es saturado, sobrecalentado, etcétera, nosotros vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Porque eso es caudal másico, el vapor es caudal másico. El valor de KB, que lo habíamos mencionado anteriormente, por el coeficiente de pérdida de presión, que eso se va a trabajar con respecto a la temperatura y a las presiones, y el factor de compresibilidad, que también juega un papel muy importante. Por último, y no menos importante, para otro tipo de gases, gases inertes u otro tipo de vapores, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? El caudal másico, ¿sí? Va a ser igual al valor que teníamos acá, 14.2, por el valor del KB, que eso ya lo especifica el fabricante de acuerdo al modelo, y M, que va a ser el coeficiente de pérdida de presión, y lo vamos a multiplicar. Acuérdense que el 14.2 está relacionado íntimamente con esta parte que es raíz de ρ sub 1, que me indica en este caso la densidad de ese elemento, multiplicado por el valor de la presión sub 1. Ahora, esos son los cálculos básicos. Como pueden observar, incluyen unidades de ingeniería, y detrás de estos cálculos se encuentra un análisis matemático mucho más extenso, que sería un poco difícil de explicar, pero que para fines prácticos de este curso técnico de instrumentación industrial lo vamos a hacer de manera práctica. Bien, vamos a pasar a la sección de problemas y los vamos a realizar al final. Número 1, ¿sí? Ejemplos de dimensionamiento. Vamos a ver, en este caso tenemos una válvula, tenemos identificadas las partes importantes, que son el cuerpo, el actuador, el regulador. Acuérdense que a esta señal le van a llegar 20 PSI, el suministro de aire principal, el aire principal de instrumentos llega a una presión de 100 PSI, y a través del filtro de aire, el regulador que tenemos aquí, el suministro neumático va a bajar de 100 a 20 PSI. ¿Con qué motivo? Para que este regulador, a través del posicionador y a través de los elementos, me genere una señal regulada de 3 a 15 PSI, acompañado del posicionador. Bien, vamos a ver qué nos dice el ejemplo número 1. Y nos dice: se tiene una válvula de control tipo globo, marca Samsung, modelo 3241-1, con un diámetro nominal de 40. El fabricante nos especifica que el CB de esta válvula es de 28.9 galones por minuto y presenta un actuador neumático de acción directa. Esto lo podemos observar en la parte de arriba, porque el aire, recuerden que entra por la parte superior. Entonces esta válvula está normalmente abierta,
¿sí? Y necesita aire para cerrar, por lo tanto si existe una falla dentro del actuador, abre en caso de falla. En este caso el posicionador trabaja, ¿sí? Aparte del actuador cuenta con un posicionador, trabaja en protocolo HART. Esto es importante, ¿por qué? Porque el protocolo HART, recuerden que es señal de, aquí lo tenemos en la parte de arriba, ¿sí? Señal eléctrica. ¿A cuánto trabaja el HART? Trabaja a 420 mA, donde se pretende calcular, en este caso, el caudal volumétrico en régimen subcrítico de este fluido de proceso. ¿Cuál es nuestro fluido de proceso? Pues la acetona. La acetona presenta una densidad de 800 kilogramos sobre metro cúbico, con una válvula totalmente abierta en metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que estos valores del CB que tenemos aquí, que están dados en galones por minuto, pues no nos sirven porque nos está pidiendo ese valor en metros cúbicos sobre hora. Habrá que convertir del CB al KB. Con una presión aguas arriba de 5 bar y aguas abajo de 4.5 bar. Nos está pidiendo, dice, determina el valor de los caudales en las posiciones 0, 25, 50, 75 y 100% de la válvula, si presenta una característica de flujo de caudal inherente de tipo lineal. Esto es importante para efecto de cálculos porque nos está indicando que la salida de esta válvula pues es de tipo lineal. Recuerden que tenemos tres tipos de salidas, ¿sí? Las vamos a recordar acá, ¿sí? Tenemos las salidas que son de tipo apertura rápida, que más o menos se ven así. Tenemos también las aperturas de tipo isoporcentual, que son más o menos así, y este tipo de válvula, de acuerdo a la canasta de la válvula o al obturador, porque no nos indica, pues la salida es lineal, que esto es lo que normalmente nosotros necesitamos. Muchos de ustedes se van a preguntar, bueno, ¿cómo es que tú lo vas a trabajar de manera lineal si se trata de un flujo de caudal y por lo general es de tipo cuadrático? Pues sí, efectivamente, el transmisor o el sensor que se trabaje a través de estos elementos puede ser de tipo cuadrático, pero la señal de salida, ¿sí?, va a ser proporcional, o sea, va a ser de manera lineal. Cuando nosotros tengamos 25%, será 25%, cuando nosotros tengamos 50, cuando nosotros tengamos 75 y cuando nosotros tengamos el 100% de esa válvula, pues va a estar de esa manera. ¿Ok? Bueno, pues procedemos a resolver este problema. Bueno, pues continuando con los cálculos de dimensionamiento de válvulas de control, vamos a ver el problema número 1, la resolución que nos están pidiendo. Bien, como dato nos decía que tenemos una válvula de la marca Samsung, una válvula de globo, ya habíamos leído el problema, en la cual trabaja con una señal neumática de 13 a 15 PSI y como datos nos da el valor de un CB en 28.9 galones por minuto, marca que tiene un posicionador HART de 4 a 20 mA, y en este caso el fluido que vamos a trabajar es acetona, el cual tiene una densidad de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Nos da otro dato que es la presión aguas arriba, que aquí la vemos, de 5 bar, una presión aguas abajo de 4.5 bar. Una carrera de los vástagos de H0 a H sub 100 de 120 milímetros y nos está pidiendo calcular el valor del KB, obviamente expresado en metros cúbicos sobre hora, y los valores para las posiciones de 0, 25, 50, 75 y 100%. Esto respectivamente para una tabla donde vamos a proceder a verificar que esta válvula dice que tiene caudal inherente de tipo lineal. Entonces eso nos facilita los cálculos porque sabemos que va a responder de acuerdo a una señal lineal. Bien, vamos a comenzar con los cálculos para desarrollar el dimensionamiento de esta válvula. Primero que nada, debemos de tomar en cuenta las unidades que nos están pidiendo. En este caso nos está pidiendo el valor de KV. Entonces aquí tenemos como dato el valor de CB. Si nosotros recordamos en las fórmulas que vimos en el video número 2, pues por ahí tenemos una equivalencia, ¿sí?, donde nos dice que para calcular el valor de KB, aquí lo vamos a colocar, es igual a multiplicar por 0.865 veces el valor del CV, y esto estará dado ya en metros cúbicos sobre hora. Recuerden que este factor que tenemos aquí de 0.865 convierte ya los galones por minuto a metros cúbicos por hora. Entonces vamos a ejecutar el valor, serían
0.865 lo multiplicamos por el CB, que es de 28.9, y vamos a verificar a cuánto nos da, ¿sí? 0.865 por 28.9. Entonces eso nos da como resultado 24.99, prácticamente 25. Entonces lo colocamos aquí, 25 metros cúbicos sobre hora. Esto va a ser el valor de KV, que es el que nosotros vamos a estar buscando. Ahora, si nosotros recordamos también las fórmulas que vimos en este caso en el video número 2, por ahí tenemos una equivalencia que nos va a permitir a nosotros hacer el cálculo de cada uno de ellos, donde nos dice que el valor del KB de una válvula es directamente proporcional a la cantidad de volumen, el desplazamiento volumétrico, dividido sobre raíz de 1000 por el valor de delta P sobre el valor de ρ. Entonces lo que tenemos que estar calculando aquí es ρ, que ya tenemos aquí el valor de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Recuerden que este 1000 que tenemos aquí es producto de la densidad del agua y habrá que calcular delta P. Entonces delta P, si nosotros recordamos, es la presión número 1, aguas arriba, menos la presión aguas abajo. Entonces delta P, que es la presión diferencial, la caída de presión que existe son de 5 menos 4.5. Todos estos son unidades de bar, y delta P tenemos un valor de 0.5 bar. Entonces hasta ahí hemos calculado los valores que nos están pidiendo. Sin embargo, a nosotros nos pide calcular el valor del caudal volumétrico, puesto a que KB ya lo tenemos calculado. Entonces lo único que tenemos que hacer es arreglar la expresión. ¿Cómo la vamos a arreglar? Simple y sencillamente vamos a escribirla como tiene que ser. ¿Ok? Entonces que no se nos olvide, ¿sí? Lo vamos a poner por acá, los valores que encontramos. ¿Ok? Entonces encontramos que el valor de KV equivale a 25 metros cúbicos sobre hora, y el valor de delta P equivale a 0.5 bar. Entonces ahora vamos a observar este valor. Nos está pidiendo encontrar el caudal volumétrico. Todo lo que se encuentra en el denominador está específicamente dividiendo, pasará del otro lado multiplicando. Entonces, si reescribimos la fórmula, V es igual al valor de KB, que multiplica a raíz de 1000 por el valor de delta P sobre ρ. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es sustituir, ¿sí? Vamos a sustituir los valores. Entonces volumen es igual al valor de KB, que sería 25, por la raíz de 1000 por 0.5 sobre 800. Entonces vamos a ver a cuánto equivale ese valor. Lo anotamos, sería 25, que multiplica a la raíz de 1000, que es la densidad que teníamos del agua, multiplicado por 0.5 y dividido sobre 800. Ahí lo tenemos. Entonces nos da un nuevo valor, 25 raíz de 10 sobre 4, que equivale a tener 19.76. 19.76 metros cúbicos sobre hora. Entonces este es el nuevo valor de KB cuando la válvula se encuentra al 100% de su capacidad. Entonces bajo estos elementos que acabamos de calcular ahorita, es cuando la válvula se encuentra 100% abierta. Ahora lo que nos está pidiendo es hacer los cálculos, como ven acá, 0, 25, 50, 75 y 100%. Pero también nos está pidiendo para la señal del actuador, para la señal del posicionador y la carrera de la válvula. Entonces vamos a hacerlo, vamos a calcular. Este es el nuevo valor. 19.76. 19.76 metros cúbicos sobre hora. Ahora vamos a proceder a realizar la tabla para los valores que son de 0, 25, 50, 75 y 100% con el valor del KB. De hecho aquí nos está pidiendo, lo podemos colocar en este valor. Sería acá los 19.76 metros cúbicos sobre hora. Bien, ahora lo que vamos a hacer, como les comentaba, era realizar la tabla.
Entonces vamos a realizarla de una manera sencilla para que no haya problemas a la hora de trabajarla. Bien, en la primera columna vamos a colocar el porcentaje, ¿sí? En este caso es el porcentaje a 0, a 25, a 50, 75 y finalizamos con 100%. Bien, ahora vamos a hacerlo en la segunda columna. En la segunda columna vamos a poner la señal de entrada. La tercera columna será señal de salida. La otra será carrera de la válvula, del vástago. Y la última será el valor del KV. ¿Ok? Bien, entonces vamos a cerrar los valores para que podamos hacer los cálculos. Bien, entonces, número 1, vamos a secar quiénes son las señales de entrada, o sea, cuánto es la señal que le entra al actuador. En este caso, la señal que le entra al actuador es una señal neumática, ¿sí? En este caso, de 3 a 15 PSI. La señal de salida del controlador, que viene siendo la señal de entrada del posicionador de la válvula, sería en protocolo HART, es de 4 a 20 miliamperes. La carrera ya la vimos, va de 0 a 120 y el KB ya lo calculamos. Bien, vamos primero con los ceros. En este caso la señal de entrada, lo que le entra a la válvula. Como podemos observar que es una acción directa, la que le entra directamente a la válvula, pues debemos de suponer que el actuador se encuentra hasta la parte superior. ¿Sí? Si se encuentra hasta la parte superior, quiere decir que la válvula debe de estar totalmente cerrada. ¿Sí? Entonces acá en porcentaje de la válvula el 0%, ¿sí? Deberá corresponder una señal de 0 metros cúbicos sobre hora, ¿sí? Y al 100% el máximo que acabamos de calcular, que son 19.76 metros cúbicos sobre hora. Entonces, para la señal de entrada que podemos observar, quiere decir que la válvula está completamente cerrada, quiere decir que ha bajado el vástago, por lo tanto se le tiene que aplicar la mayor fuerza. Entonces, la mayor fuerza que se le va a aplicar son 15 PSI. La señal de entrada tiene que corresponder a los valores que estamos trabajando. En este caso, para una señal donde nosotros tengamos el 0%, ¿sí? De esa señal, que corresponde a 0% del caudal, le corresponderá una señal de 4 miliamperes y una carrera, como es acción directa, quiere decir que va a bajar el vástago de 0 milímetros. Ahora, cuando tengamos las condiciones a 100%, bueno, cuando tengamos las condiciones a 100%, a los 4 le va a corresponder 20 miliamperes. Acá cuando la válvula está totalmente abierta, serán 3 PSI. Acá serán 120 milímetros. ¿Ok? Bien, así es como nosotros hemos puesto los extremos, en este caso de los cálculos. Ahora lo que tenemos que hacer es saber la distribución lineal de cada uno de ellos. Entonces, como podemos observar, podemos trabajarlo por medio de interpolación o por medio de una regla de 3. Ahí queda exactamente como ustedes quieran. Entonces, lo que yo sugiero en este caso es trabajar en este caso con tantos por ciento, ¿sí? Podemos sacar el tanto por ciento del span. Recuerden que en este caso el span que tenemos aquí vendría siendo 20 menos 4 sería 16. Si yo quiero sacar básicamente el 50% de 16, si a los 16 que yo tengo aquí, vamos a colocarlo aquí, 16 por el 50%, que vendría siendo 0.5, vendrían siendo 8, pero como tiene una elevación, no comienza en 0, a esos 8 le sumo 4 y me darían 12 miliamperes. Entonces al 50% yo tendré 12 miliamperes. Si yo por el contrario quiero calcular el 25%, bueno, entonces en lugar de ser por 0.5, lo colocaríamos por 0.25, lo que nos daría 4 más 4 sería 8. Entonces aquí tendríamos 8 miliamperes. Lo mismo si yo lo multiplico por el 75%, ¿sí? El 75% que hemos calculado ahí serían 12, ¿sí? 12 más 4 serían 16. Entonces tenemos ahora 16 miliamperes.
Por el lado de los PSI sale exactamente lo mismo. Entonces si nosotros quitamos, en este caso el span de esto sería 15 menos 3, sería 12, le aplicamos el 50%, serían 6, pero como no comienza directamente en 6, sino por arriba de 3, tiene una elevación, en este caso serían 9, ¿sí? Entonces al 50% yo tendré, vamos a colocarlo aquí, 9 PSI, ¿sí? Lo mismo sucedería con el 75%, 6 PSI, y con el 25% serían 12 PSI. Ahora vamos a calcularlo con respecto a la carrera. En este caso el 50% de 20 serían 60 milímetros, el 25 sería 30 milímetros de carrera y el 75% serían 90 milímetros. Entonces ya tenemos ahí los valores de las carreras. Ahora hay que calcularlo con respecto del CB. Entonces ese último, como tiene puntos decimales, pues lo podemos hacer con la calculadora. Entonces sería 19.76 por 0.5, ¿verdad? Vamos a puse entre por 0.5, nos daría un caudal a la mitad de 9.88 metros cúbicos sobre hora. Ahora, por el 25% nos dará 4.94 metros cúbicos sobre hora. Y por último, los 19.76 por el 75%, 0.75, tendríamos 14.82 metros cúbicos sobre hora. Bien, entonces hasta ahí tenemos el ejercicio número 1, donde nos está pidiendo hacer el dimensionamiento. Ya hemos calculado el valor del KB cuando está al 100%, que es de 19.76 metros cúbicos sobre hora, al 100%. La señal de entrada, como está con el caudal totalmente abierto, serían 3 PSI. La señal de salida del controlador, que viene siendo la entrada del posicionador, sería 20 mA, y la carrera máxima que estaría trabajando sería 120 milímetros de desplazamiento. Hay que recordar, ¿sí?, que esta necesita aire para poder cerrar. Entonces, si necesita aire para poder cerrar, o sea, quiere decir que hace esta acción. Por lo tanto, este se le llama acción directa. Y esa acción directa está relacionada con la carrera de la válvula que nosotros estamos teniendo aquí. Bien, hasta aquí el ejercicio número 1, ya quedó resuelto. Procedemos a revisar el ejercicio número 2 y su correspondiente resolución. Bien, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, ya que quedó explicado el anterior. Vamos a cambiarlo. Este estaba dedicado a flujo volumétrico, ahora este lo vamos a hacer con flujo másico. Dice el problema número 2, se tiene un proceso petroquímico donde se utiliza gas propano como fluido de proceso, donde se pretende controlar el caudal másico en kilogramos sobre hora. Como ustedes pueden observar ahora, pues como es un caudal másico, habrá que convertir la cantidad de metros cúbicos, ¿sí?, sobre hora a kilogramos sobre hora. Para ello se cuenta con una válvula de control tipo globo marca Samsung, modelo 3241-3, pertenecen a la misma familia de los Samsung, pero la diferencia principal va a radicar principalmente en que nosotros trabajamos con el modelo número 1 en el anterior y ahora estamos trabajando con el modelo número 3, el cual trae un aditamento específico para soportar esas cantidades o esos líquidos. En este caso, recuerden que no va a ser líquido, va a ser un gas en el cual tiene ciertas características porque se trata de gas propano dentro de la industria petrolera. Entonces, dice que cuenta con un actuador neumático, aquí lo podemos observar, ¿sí? Es un actuador neumático de acción directa. ¿Por qué lo vemos? Porque bueno, en la parte superior aquí entraría el aire de proceso y trabaja con un posicionador electroneumático Fieldbath modelo 507 en protocolo HART. Entonces este posicionador que ven aquí, bueno, pues aquí tenemos los manómetros, el bloque de manómetros. El superior, recuerden, es el manómetro de presión de entrada y presión de salida, y acá tenemos el indicador digital de esa válvula.
Nos dice que trabaja en protocolo HART, entonces esto también es importante porque las señales son de 4 a 20 mA con una presión aguas arriba de 39.16 psi y una presión aguas abajo de 31.9 psi. Vean que las unidades ahora se dan en psi, por lo tanto es necesario hacer las conversiones a bar. Y con una densidad del gas de proceso de 5 kilogramos sobre metro cúbico. Esta es la densidad, ¿sí?, que tiene el gas propano de 5 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, lo que nos pide el problema es determinar el valor de los caudales en las posiciones. Los caudales van a ser másicos, con posiciones de 0, 10, 25, 50, 75, 90 y 100%. Si presenta una característica de flujo de caudal inherente de tipo lineal. Entonces esto es importante porque también se va a comportar de forma lineal y esto nos va a facilitar muchas cuestiones de cálculo. Y una distancia en la carrera del vástago de 0 a 0.15 metros, o sea, habrá que hacer las conversiones de 0.15 metros a sus respectivas conversiones de milímetros y un factor de seguridad de 1.13. entonces lo primero que hay que hacer o hay que verificar, recuerden que el CB que tenemos aquí es de 35.57 galones por minuto, entonces nosotros habrá que calcular a cuánto equivale eso con respecto de el KVS, porque eso es lo que nos está pidiendo. Entonces hay que recordar que ese factor tiene que ver con el factor de seguridad que nosotros lo vimos en las diapositivas anteriores, que se llama factor S, y ya nos da el valor de 1.13. entonces esto es importante que lo tomemos en cuenta porque nos va a permitir hacer el cálculo adecuado. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a hacer este siguiente ejercicio. Bien, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, ya que quedó explicado el anterior. Vamos a cambiarlo, este estaba dedicado a flujo volumétrico, ahora este lo vamos a hacer con flujo másico. Dice el problema número 2, se tiene un proceso petroquímico donde se utiliza gas propano como fluido de proceso, donde se pretende controlar el caudal másico en kilogramos sobre hora. Como ustedes pueden observar ahora, pues como es un caudal másico, habrá que convertir la cantidad de metros cúbicos, ¿sí?, sobre hora a kilogramos sobre hora. Para ello se cuenta con una válvula de control tipo globo marca Samsung modelo 3241-3, pertenecen a la misma familia de los Samsung, pero la diferencia principal va a radicar principalmente en que nosotros trabajamos con el modelo número 1 en el anterior y ahora estamos trabajando con el modelo número 3, el cual trae un aditamento específico para soportar esas cantidades o esos líquidos. En este caso, recuerden que no va a ser líquido, va a ser un gas en el cual tiene ciertas características porque se trata de gas propano dentro de la industria petrolera. Entonces, dice que cuenta con un actuador neumático, aquí lo podemos observar, ¿sí? Es un actuador neumático de acción directa, porque lo vemos, porque bueno, en la parte superior aquí entraría el aire de proceso y trabaja con un posicionador electroneumático Fieldbat modelo 507 en protocolo HART. Entonces este posicionador que ven aquí, bueno, pues aquí tenemos los manómetros, el bloque de manómetros, el superior, recuerden, es el manómetro de presión de entrada y presión de salida, y acá tenemos el indicador digital de esa válvula. Nos dice que trabaja en protocolo HART, entonces esto también es importante porque las señales son de 4 a 20 mA con una presión aguas arriba de 39.16 psi y una presión aguas abajo de 31.9 psi. Vean que las unidades ahora se dan en psi, por lo tanto es necesario hacer las conversiones a bar. Y con una densidad del gas de proceso de 5 kilogramos sobre metro cúbico. Esta es la densidad, ¿sí?, que tiene el gas propano de 5 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, lo que nos pide el problema es determinar el valor de los caudales en las posiciones. Los caudales van a ser másicos, con posiciones de 0, 10, 25, 50, 75, 90 y 100%. Si presenta una característica de flujo de caudal inherente de tipo lineal. Entonces esto es importante porque también se va a comportar de forma lineal y esto nos va a facilitar muchas cuestiones de cálculo. Y una distancia en la carrera del vástago de 0 a
a 0.15 metros. O sea, habrá que hacer las conversiones de 0.15 metros a sus respectivas conversiones de milímetros. Y un factor de seguridad de 1.13. Entonces, lo primero que hay que hacer o hay que verificar, recuerden que el CB que tenemos aquí es de 35.57 galones por minuto. Entonces nosotros habrá que calcular a cuánto equivale eso con respecto de el KVS, porque eso es lo que nos está pidiendo. Entonces hay que recordar que ese factor tiene que ver con el factor de seguridad que nosotros lo vimos en las diapositivas anteriores, que se llama factor S, y ya nos da el valor de 1.13. Entonces esto es importante que lo tomemos en cuenta porque nos va a permitir hacer el cálculo adecuado. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a hacer este siguiente ejercicio. Sean bienvenidos nuevamente a el problema número 2, que habla de dimensionamiento básico de válvulas de control. Este es el segundo ejemplo que vamos a resolver. Bien, nos dice que como datos tenemos una válvula de globo de la marca Samsung, modelo 3241-3, con un diámetro nominal de N50. Como datos característicos nos da un CB de la válvula de 40.91 galones por minuto. Nos dice que tiene un actuador neumático y, como podemos observar acá, debido a la condición de la flecha, es acción directa, la cual es accionada por medio de un rango de 3 a 15 psi, pero esta válvula cuenta con un posicionador. En este caso es un posicionador que ya se mencionó en la descripción del ejemplo, que trabaja con protocolo HART, y aquí tenemos la señal eléctrica. También nos habla que tenemos una presión aguas arriba de 39.16 psi. También tenemos un valor específico para la presión aguas abajo de 31.9. Y en este caso esta válvula se nos está pidiendo dimensionarla para un caudal de flujo másico. En este caso es un gas propano, donde ya se nos da el valor adecuado que nosotros necesitamos de densidad de 5 kilogramos sobre metro cúbico, y la carrera de la válvula de 0.15 metros, también considerando un factor de seguridad de 1.13. Bien, entonces vamos a resolver este detalle. Tenemos que encontrar el valor del KB de esta válvula, y también necesitamos encontrar las tablas correspondientes para el actuador, primeramente, para el posicionador, para el caudal de la válvula y seguidamente la carrera del mismo. Bien, entonces como lo que vemos aquí, vamos a realizar las conversiones que creamos adecuadas. Primero que nada necesitamos convertir los valores de nuestro KB, ¿sí?, que ya tenemos aquí, con los datos que tenemos del CB. Entonces vamos a proceder a realizar el primer cálculo. Lo primero que vamos a hacer es sustituir los valores. Entonces, para encontrar el KB necesitamos multiplicar 0.865, ¿sí?, por el valor del CB, que en este caso son 40.91. Entonces realizamos el cómputo del mismo. 0.865 lo multiplicamos por 40.91. Y el valor que nos da del KB, ¿sí?, es ahora de 35.38 metros cúbicos sobre hora. Con ese dato que acabamos de encontrar, vamos a proceder a verificar cuánto es el valor del KVS, porque en este caso nos está dando un factor de seguridad. Recuerden, aquí tenemos el factor de seguridad de 1.13. Entonces vamos a realizar esta parte del ejercicio. Lo que vamos a hacer en este caso es encontrar el valor de KVS. Entonces lo que hacemos, esta parte está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces el valor del KVS va a ser igual al factor de seguridad multiplicado por el valor de KV. Entonces hacemos los valores pertinentes. 1.13 lo multiplicamos por 35.38 para obtener el nuevo valor. 35.38 que ya habíamos obtenido por ahí, lo multiplicamos este valor por 1.13. Y el nuevo resultado que nos da son 39.98. Entonces esto aproximadamente lo podemos poner a 40, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo directamente a 40. Y el nuevo valor de KVS va a ser
40 metros cúbicos sobre hora. Bien, hasta ahí ya hemos encontrado los valores que nos están pidiendo. Ahora es nuestro trabajo determinar el valor del caudal másico. Nosotros para determinar el caudal másico tenemos una fórmula. Voy a permitirme borrar la parte de arriba. Únicamente nos quedamos con esta. Lo vamos a señalar que es aproximadamente igual, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una fórmula para determinar ese caudal, donde nos dice que el valor de el KBS, ¿sí?, que nosotros tenemos específicamente calculado en ese punto, pues nosotros podemos determinarlo a través de el caudal másico, porque nosotros nos está pidiendo el caudal másico. Para este caso nos dice que se trata de un gas propano, por lo tanto tienen una fórmula específica para dimensionar este tipo de válvulas. Para dimensionar este tipo de válvulas, lo que nosotros debemos de saber o debemos de tomar en cuenta a la hora de ejecutar nuestros cálculos es precisamente encontrar ese valor, el caudal másico, porque esto es lo que nos está pidiendo. Este que tenemos acá, el que habíamos calculado aquí, es parte de caudal volumétrico, pero nosotros necesitamos convertirlo en caudal másico, debido a que necesitamos saber cuántos kilogramos sobre hora de gas propano va a pasar a través de dicha válvula. Entonces lo que nosotros procedemos a hacer es verificar los valores de una fórmula. Esa fórmula la tenemos y es de una manera sencilla. Nos dice que el valor del KBS va a ser proporcional al caudal másico que nosotros hayamos encontrado, ¿sí? En este caso se va a encontrar dividido sobre el valor de 14.2 por M, que es el factor de compresibilidad, por la raíz de presión 1 por densidad número 1. Así, tal y como lo tenemos ahí. Entonces, como a nosotros lo que nos interesa es encontrar esta, que es el caudal másico, pues procedemos a despejar la fórmula, ¿sí? Si nosotros despejamos la fórmula, no hay que olvidar que son 40 metros cúbicos sobre hora. Acá lo vamos a poner 40 metros cúbicos sobre hora. Vamos a determinar ese caudal másico. Entonces, el caudal másico va a estar representado por la siguiente fórmula. Va a ser igual, esta parte que está dividiendo pasa multiplicando y nos quedaría el valor de 14.2, que multiplica al valor de KBS por M, que es el factor de compresibilidad, por la raíz de la presión 1 por la densidad ρ sub 1. ¿Ok? Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es empezar a sustituir esta fórmula. Ya tenemos este valor que es constante, ya tenemos este que es el KBS que acabamos de calcular, presión 1 ya la tenemos acá, pero quiero que tomen en cuenta que la presión 1 está dada en PSI, por lo tanto habrá que hacer las conversiones, y la densidad 1 pues ya la tenemos, 5 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces nuestras incógnitas vienen siendo estos. Entonces si nosotros recordamos el factor M, acá lo tenemos, ¿sí? Nos dice que para calcular el factor M necesitamos dividir la presión 2 sobre la presión número 1. El detalle con estas fórmulas es que se encuentran dadas en bar y nosotros necesitamos hacer las debidas conversiones de PSI, ¿sí?, que nosotros tenemos ahí, las debemos de convertir a bar. Entonces nosotros vamos a valernos de equivalencias. Si nosotros verificamos las equivalencias que tenemos, pues nosotros debemos de saber que un bar de presión, ¿sí?, equivale específicamente a 14.5 PSI. Sabremos que el equivalente de un PSI a un bar, pues habrá que sacarle el inverso a esta parte. Entonces nosotros concluimos, ¿sí?, que un PSI, si nosotros aplicamos el valor inverso de esto, pues nos da un valor de 0.06894 PSI, ¿sí?, bar, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces nosotros ya tenemos los valores de PSI, vamos a convertirlos a bar. Entonces la presión número 1 que tenemos acá nos da un valor de 39.16 PSI. Nosotros lo pasamos a bar, ¿sí?, serían los 39.16 por 0.06894, lo que nos da un valor de 2.69. lo podemos dejar en 2.7 bar. Ahora vamos a ver
para el valor de la presión 2. Nos da como resultado 31.9 PSI. Vamos a pasarlo a sus respectivas unidades en bar. Utilizamos la misma valor que tenemos acá y serán 31.9. Entonces eso nos da un valor de 2.199, aproximadamente 2.2. Lo dejamos en 2.2 bar. Ahora ya tenemos este valor que necesitábamos de la presión número 1. Ahora hay que calcular el factor de compresibilidad del gas. En este caso dice que es la relación entre la presión aguas abajo sobre la presión aguas arriba. Lo único que vamos a hacer es sustituir los valores que tenemos en bar. En este caso la presión que tenemos aguas arriba, P sub 2 es de 2.2 y abajo es de 2.7. Ambos son unidades en bar. Por lo tanto, este factor de compresibilidad quedará adimensional. Entonces empezamos a hacer los cálculos. Nos dará 2.2 dividido sobre 2.7. Entonces ese valor de factor de compresibilidad es 0.814. ¿Sí? La vamos a poner por acá, 0.814. Aproximadamente los 0.815. Entonces, ¿será este el factor que nosotros vamos a colocar directamente a esta fórmula? Pues en este caso, como se trata de un tipo de gas, no es el adecuado. Nosotros debemos de ajustarlo de acuerdo a las características térmicas y a las características de presión y volumen que tenga el gas que estamos en este caso dimensionando para la válvula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues para ello nos vamos a apoyar en esta gráfica. ¿Cuál es el objetivo de esta gráfica? ¿Sí? El objetivo de esta gráfica es verificar las curvas de respuesta de acuerdo al vapor y de acuerdo al tipo de gas que nosotros estamos trabajando. ¿Cómo lo utilizamos? En este caso estas curvas, aquí viene la relación de compresibilidad desde 0.6 a 1, que es en el caso cuando m sea mayor o igual a 1, o en este caso en el eje de las X tenemos también el factor de compresibilidad desde 0.2 hasta 0.1. Las curvas que podemos observar en este lugar nos van a indicar el tipo de gas que necesitamos. Nos dice que para la primera curva, que es la que tenemos acá, la de X es igual a 1.66, se trata para gases monoatómicos como el helio, argón y criptón. Nuestro gas en este caso se trata de gas propano, por lo tanto se considera un gas de tipo multiatómico. Entonces vemos a X es igual a 1.3, donde tenemos gases tri o multiatómicos como el dióxido de carbono, propano, butano, metano, acetileno y amoníaco. En este caso estamos buscando el propano. Entonces lo primero que tenemos que hacer con estas gráficas es verificar el factor M o factor de compresibilidad que tenemos acá, P sub 2 dividido sobre P sub 1. Habíamos obtenido previamente de esto que era aproximadamente igual a 0.815. Entonces aquí ya nos adelantamos un poco, pero el procedimiento que tendrían que hacer es desplazarse sobre este eje y determinar en dónde se encuentra 0.815. Posterior a esto, una vez que ya lo tengan localizado, se traza una línea, tal y como lo vemos aquí, y esta línea se va a interceptar justo donde nosotros encontremos la curva. En este caso se trata de la tercera curva, 1, 2, 3. Entonces este es el punto de referencia. Una vez que ya lo hemos localizado, de aquí a acá, vamos a trazar una línea que se va a ir hacia abajo. Esta línea se va a desplazar y nos va a dar un nuevo valor de corrección de este factor de acuerdo al tipo del gas. En este caso nosotros inicialmente teníamos 0.815 y aquí justo donde intercepta el nuevo valor es 0.805. ¿Sí? De 0.815 de acuerdo a las características del gas. En este caso es el propano. El nuevo valor de M equivale a 0.805. Repito otra vez, buscamos el factor de compresibilidad en este eje. Una vez que lo tenemos identificado, tiramos una línea recta, buscamos aquí en este caso la curva que corresponda al gas propano y volvemos a tirar otra línea recta y el valor que obtenemos aquí es de 0.805, que es el factor ya corregido. Entonces vamos a regresar al cálculo y vemos que M para este caso va a ser igual a 0.805. Bien,
Con esos datos nosotros ya podemos empezar a realizar las sustituciones en esta fórmula y podremos resolver el planteamiento que se nos está pidiendo. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a sacar el caudal másico. Entonces el caudal másico vendrían siendo los 14.2 por el valor de KBS, que ya lo teníamos, 40 por el factor nuevo que acabamos de encontrar, 0.805, que que multiplica al valor de la raíz de la presión 1 aguas arriba, que son 2.7, por el valor de la densidad, que en este caso para el propano son 5. Y las unidades ya estarán dadas en kilogramos sobre hora. Entonces procedemos a realizar, ¿sí? Repetimos, son los 14.2, lo multiplicamos por 40, luego lo multiplicamos por 0.805 y luego lo multiplicamos por la raíz de 2.7 por 5. Ok, entonces el resultado que nos da es de 1680.00. Entonces los valores que vamos a colocar para el caudal cuando la válvula se encuentre totalmente abierta será de 1680 kilogramos sobre hora, y esto será cuando la válvula se encuentre al 100% abierta. Bien, hasta aquí hemos encontrado lo que es el caudal másico que vamos a tener con el valor del CB. Quiere decir que debemos de encontrar, de acuerdo a estas características de esta válvula, que el caudal másico es de 1680 kilogramos sobre hora. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es realizar los cálculos y las tablas para encontrar los valores del posicionador, los valores del actuador, la carrera de la válvula y por consecuencia el caudal que nosotros necesitamos. A continuación te presentamos la tabla ya hecha con los valores que hemos calculado para que compruebes tú los valores directamente en tu calculadora. Bien, nos dice que el caudal de esta válvula, el flujo de salida, el caudal inherente es de tipo lineal. Por lo tanto, como recordamos, la salida lineal pues es una salida sencilla, es una salida proporcional, ¿verdad? Todos los valores de entrada con respecto de la carrera pues van a ser sencillos, va a ser prácticamente una línea recta. Bien, la primera columna consiste en poner los porcentajes que nos piden de 0, 10, 25, 50, 75, 90 y 100%. La segunda columna nos habla de la señal de entrada que entra el actuador, que es de 3 a 15. La tercera columna, la señal de salida del controlador, que viene siendo la entrada del posicionador, es de 420 mA. La carrera de la válvula, H0 a H100 y el caudal másico. Entonces, como nosotros podemos observar, cuando la válvula está totalmente cerrada, si nosotros observamos que es acción directa, quiere decir que toda la fuerza del posicionador, en este caso, bien, del actuador, estará a su máxima capacidad de presión, que serían los 15 psi. La válvula estaría totalmente cerrada. Por otro lado, cuando tiene la mínima presión el actuador, serían 3 psi y la válvula tendría el máximo caudal. Hablando del posicionador, cuando nosotros tengamos la válvula totalmente cerrada, ¿sí? El valor de la señal de entrada al posicionador, la señal de salida del controlador sería 4 mA, y la carrera, como está desplazada totalmente desde arriba, dado que es una válvula que está normalmente abierta, pues tendría toda la carrera, ¿verdad? Los 150 milímetros, y tendríamos un flujo másico totalmente obstruido o cerrado de 0 kilogramos sobre hora. Y entonces así va a ir pasando. Nosotros tenemos la válvula, por decir, al 10%, habría 168 kilogramos sobre hora, habrá recorrido 135 milímetros hacia abajo, directamente de 150 a 135, habrá una señal de 5.6 mA y habrá una presión en el actuador de 13.8 psi. Cuando tenemos 50%, habrá 9 psi, habrá 12 mA, habrá 75 milímetros de carrera de la válvula justo a la mitad y habrá un flujo másico de 840. Por otro lado, cuando tengamos el 100%, pues habrá el mínimo de presión en el actuador para que esté totalmente abierta, que serían 3 psi,
habría una señal de salida que viene siendo la entrada al posicionador, como lo hemos dicho, una señal de salida del controlador de 20 mA, una carrera de la válvula de 0 milímetros, puesto que estaría totalmente arriba, ¿sí? Dado que la válvula está completamente abierta, y el valor sería 1680 kilogramos sobre hora, que esto es prácticamente lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Bien, hasta aquí los dos problemas de dimensionamiento de válvulas de control. A pesar de que no se tomaron en cuenta algunas características como la temperatura, el tipo de material y las características internas de la válvula, pues es una manera fácil y sencilla de realizar el dimensionamiento básico de una válvula de control. Bien, a nombre del equipo educativo de CISEA Industrial, Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial, les damos específicamente por finalizado esta serie de trilogía de videos del área de actuadores, específicamente de válvulas de control de procesos. Hasta la próxima.